El día de la trompeta significa el día del trompetazo o el día del gran despertar. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a la iglesia en Éfeso, le dice: despiértate y levántate, tú que duermes, y te resplandecerá Jesús en tu vida. Estaba explicándoles hace 8 días que nuestras condiciones familiares, financieras, emocionales, nuestro estilo de vida nunca va a generar un cambio si realmente no hay un despertar espiritual. Es como un volver en sí. Es como ese joven, el hijo menor del padre de familia que se fue lejos, ese hijo pródigo, y perdió toda su herencia viviendo perdidamente. Y volvió en sí, recapacitó y dijo: ¿yo qué estoy haciendo acá? Cualquier jornalero en la casa de mi padre como mejor que yo, vive mejores condiciones de las que yo vivo. Y él tuvo un volver en sí. Dijo: entonces me levantaré e iré y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de que ser llamado tu hijo. Y efectivamente él se levantó, regresó a su padre, y cuando lo tuvo de frente le dijo estas palabras. Y el padre dice la parábola del Señor Jesús, que lo abrazó y lo besó y le hizo una fiesta y le puso un anillo y un calzado, un nuevo vestido, y sacrificó un cordero, hizo una fiesta hermosa porque ese hijo estaba perdido y había regresado. Ese es el sentido espiritual de nuestra vida. Pero el reto es, venga, si estamos alertas, si estamos despiertos, o la verdad nos parece normal, nos volvemos rutinarios, como que ya nos acostumbramos a que Dios nos bendice, a que de pronto dejamos ciertos vicios, ciertos pecados, pero como que nuestra vida en Dios se quedó ahí en un nivel, ¿cierto? Como que llegamos a un nivel, pero no hay un mayor nivel. Ese es el propósito. Entonces hace 8 días comencé con algunos significados de lo que significa el día, para qué sirve la trompeta. Lo primero era que era para congregar al pueblo, para convocar al pueblo. Y pueden pasarlo más adelante hasta donde dice, ahí leímos Levítico 23, yo pues estoy haciendo un resumen muy rápido. Ahí era para mover los campamentos, la trompeta era para que la congregación se reuniera. Se tocaban las trompetas, eran los sacerdotes, los líderes. También servían para salir a la guerra y era en los días de la alegría. Y esto fue un resumen del primer punto. O sea, ahí les decía, cuando Dios quiere que la trompeta suene, realmente hay un estado emocional, a veces parece catatónico, donde la gente se queda estática, no se le ocurre nada, todo entra como en un círculo vicioso y se da vueltas en lo mismo. Pero Dios lo que quiere en este tiempo es que nosotros digamos, venga, movámonos. Yo no sé si alguien le ha dicho alguna vez en la vida, venga, pero muévase, haga algo, algo se le tiene que ocurrir. O usted se encuentra con personas que nunca se les ocurre nada cuando están en una dificultad. Eso es porque su espíritu se adormeció. No hay iniciativas, no hay ideas, no se les ocurre, hay confusión total, hay nerviosismo, hay miedo, hay condenación, hay frustración, pero no hay solución. Entonces Dios dice, yo quiero que tú aprendas en mí a dar solución. Yo no sé si usted encuentra con personas que de pronto, no sé, iban en bicicleta y se les pinchó la llanta y se les ocurrió cómo cambiar la llanta rápido, dejar la cicla ahí, seguir trotando, reaccionan inmediatamente. Hay otras que no se les ocurre nada, ¿cierto? Eso es un estado emocional y espiritual, pero también era para congregarnos, porque Dios nos quiere congregados alrededor de su presencia y de su palabra. El liderazgo es aquel que influencia a otros, les decía. O sea, cuando usted entiende el propósito de Dios en su vida, usted nunca caminará solo en la vida. Donde usted llega, usted es el líder, usted ordena, a usted se le dan ideas, se dan en el trabajo, en la universidad, en el barrio, en reuniones familiares. Usted asume
asume el liderazgo y dice, venga, vamos a orar, alguien está enfermo, usted tiene una prueba muy grande, venga, y asume y reacciona con un liderazgo, porque es para el líder, para las personas de influencia, que debemos hacer sonar la trompeta. Pero también era para ir a la guerra, y vimos cómo Dios quiere que nos formemos un corazón guerrero, valiente, ¿cierto? La vida es para los guerreros. La Biblia dice en el libro de Josué, y todo lo conquistaron en guerra. ¿Qué fue lo que conquistaron en guerra? ¿Toda qué? La tierra prometida. Porque uno dice, pero si Dios me lo prometió, pero Dios me lo prometió, ¿y esto por qué es tan difícil? Si Dios me lo prometió, pues sí, si Dios lo prometió, los primeros que llegan a la tierra prometida, ¿quiénes son? Los gigantes. Fueron los que estaban en la tierra prometida y todo lo conquistaron. Claro que hay cosas que Dios nos prometió, pero tenemos que ser guerreros, tenemos que ser valientes, tenemos que levantarnos, tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, levantarnos y decir, Dios, esto tú me darás la gracia para perseverar. Amén. Y por último veíamos que eran los días de la alegría. ¿Por qué? Porque la depresión entró, porque la tristeza entró, porque la gente vive amargada. Y así no se puede funcionar en la vida. Tanto que hay un verso en la Biblia que dice que el gozo de Dios es nuestra fortaleza, el gozo de Dios. O sea, cuando usted permite que la nostalgia, la depresión, el desánimo, la falta de ánimo venga a su vida, usted perdió. Usted tiene que infundir un ambiente de gozo, de alegría donde está usted. ¿Por qué los matrimonios se destruyen tanto? Porque la verdad, entre la pareja se perdió el gozo. Y usted tiene que tener una voz de alerta. Perdimos el gozo entre los dos. Entonces ustedes dos van a generar un ambiente a sus hijos. Y si tienen nietos, a sus nietos. Y si usted tiene empleados, a sus empleados. Y si tiene compañeros de trabajo, pues a sus compañeros de trabajo. Y entonces usted está multiplicando la amargura sin darse cuenta, porque sus hijos van al colegio y allá también se vuelven amargados con otros. Y los otros van a la universidad y también se amargan. Y de pronto se vuelven profesionales y ya profesionales se vuelven también amargados. Y la alegría no está. Pregúntese, yo me frustré, yo me amargué, yo vivo enojado, de mal genio, de mal humor. Entonces que la trompeta suene, amén. Lo siguiente, segundo que vimos, es que servía para derribar muros. Y creo que aquí más de uno gritó hace 8 días. ¿Quién fue libre hace 8 días con el grito? Ok, entonces les enseñaba en el libro de Josué que la primera ciudad que tuvieron que conquistar fue Jericó, y sonaron las trompetas, y cuando sonaron trompetas gritaron y los muros cayeron. Es liberación de las opresiones. Usted tiene que aprender a sacarse esas opresiones que no te dejan respirar, que no te dejan dormir, esa pensadera, esa condenación. Eso no es de Dios. Usted tiene que decirle, Dios, hazme libre de toda opresión y que los muros que se han levantado en mi vida caigan. Amén. Lo tercero que estudiamos es que servía para enfrentar a los enemigos, y vimos en el libro de los Jueces cómo Dios le dio una instrucción a Gedeón de que se apartara 300 varones, y ellos 300 formaron 3 compañías de 100 cada una, y sonaron las trompetas y gritaron. Y cuando ellos sonaron las trompetas y gritaron, los enemigos fueron esparcidos. Vamos a entrar hoy a la cuarta ocasión en la que sirve la trompeta, y es para cantar y alabar a nuestro Padre. ¿A quién le gustaría ser un gran adorador y un gran salmista y un gran danzarín para Dios? Uy, cada día baja más los amenes. O sea, ¿por qué? Porque la verdad, escúchame, la persona que realmente entiende el poder de la alabanza, el poder de la danza, el poder de la adoración, se tiene que despertar su espíritu. Mire lo que dice el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 5, versos 12 al 14. ¿Están ahí? Dice, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Hermón y los de Jedutún, y juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que ¿qué hacían? Oiga, ¿usted ha tocado alguna vez, le han tocado una trompeta en el oído? ¿Alguna vez, en serio? Y usted por ahí, ¡ah! Y yo cada vez que leo este texto digo 120.
¿Usted se imagina cómo era el ruido que hacían 120 trompetas sonando con todo? O sea, se despertaba el más dormido, pues cuando sonaban pues las trompetas, ¿qué era lo que sonaban? Y cantaban todos a una para alabar. ¿Y qué más? Eso, ¿cómo usted empieza a alabar a Dios? Dando gracias. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, ¿y qué más hacían? Alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces acá la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. ¿Y qué más dice? Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Mira, hermanos, espero que usted cambie esa música deprimida que carga en el carro, ahí en el celular. Usted se subió a un bus y pone unas canciones que dice, Dios, esta gente cómo llegará por la noche a la casa, Dios. O sea, cortándose las venas. Y dice, aquel cobarde que fue tu amante, ¿por qué fue tan cobarde que no se dejó ver? Y digo, Dios. O sea, eso sí es una música de tusa, ¿cierto? O sea, se deprime cualquiera. Y yo le quiero dar una receta para que tú cambies tu vida en el Dios. Usa el poder de la alabanza. Usa el poder de la alabanza, hermano. Pregunta aquí a los salmistas y músicos, pregúntale qué tipo de música. Quita esa música chatarra. Así como hay comida chatarra, hay música chatarra. No te sirve de nada. Esa que te hace acordar, de ese que te dejó, de esa que te dejó. ¿Para qué sigue oyendo esas canciones? Es que me lo recuerda. Sí, pero ¿para qué? Nunca va a salir adelante, nunca va a dejar esa herida atrás. Usted tiene que proyectar a lo que está adelante. Entonces usted tiene que decirle, Dios, realmente quiero que suene la alabanza. Por eso cuando usted está acá en Global Family, a veces parecemos muy exagerados. No, es que entendimos. Y esperamos que usted, después de 10 años de estar en Global, se deje impregnar por el poder de la alabanza. ¿Sí? Por la danza, por la risa, por el gozo, por las estrofas de las canciones. Yo cuando me convertí al Señor hace ya 28 años, yo venía de una cultura, ahorita Clara que ella se reía de la mezcla que le dábamos los dos. Ella tenía un estilo de música que le gustaba y yo tenía otro peor que me gustaba, y entonces los dos llegamos deprimidos, no tú con unas letras y yo con otras. Y entonces yo me acuerdo que el pastor de la congregación en esos días estaba comprando una emisora cristiana, y entonces le vendieron la emisora con música y todo, o sea, y él se puso a mirar la música, y entonces decía, la gente le decía, pastor, pues esa canción no tiene nada de malo, y esa tampoco tiene nada de malo, y él dice, no, venga, déjeme mirar las letras y las melodías, y él llegó a una conclusión, o sea, los mensajes de las letras no edificaban nada. Yo, por ejemplo, fui muy amante por una herencia familiar de la música colombiana. Entonces eran guabinas y pasillos y bambucos, y entonces imagínense. Entonces sonaba la bandola y el tiple y la guitarra, y yo ya hacían trin, y yo ya quedaba en estado de depre, porque yo me sabía, solo con que tocara la guitarra y entraran, yo sabía qué canción era. Y entonces era Cuando vuelvas, se llamaba la finca de mis padres, entonces cuando vuelvas, y eso era añorando cuando volviéramos a la tierrita y todo eso. Y yo me acuerdo que yo empecé y yo fui libre con una sola reflexión. ¿Quién inspiró estas letras? Y el testimonio de los que compusieron esas canciones. Entonces me puse a mirar quiénes eran los angelitos que habían compuesto esas canciones y el testimonio de esas personas. Y dije, no, pero el espíritu de ellos quedó impregnado en las canciones. Tú tienes que entender que hay algo poderoso en la música, para bien o para mal. Yo espero que tú lo entiendas. Luzbel, antes de ser lanzado del cielo, era quien estaba frente a la adoración en el cielo. Y por eso Él conoce todo, por eso hay millones de personas esclavizadas por la música, esclavizadas a la droga, al sexo ilícito, a la rebelión,
a los vicios, por la música exclusivamente. Pero hay un poder mayor de quien se inventó la música, que es el creador. Por eso a David el Señor lo llamaba el dulce cantor de Israel, porque es que él fue hasta el cielo. A mí me impacta estudiar de la vida de David, que no había hierro cuando él llegó a ser rey, y él lo hizo, y lo que se puso a hacer fue 3 cosas con el hierro: armas para la guerra, especialmente espadas para que el pueblo se defendiera, herramientas de trabajo, llámese asadones, machetes, rastrillos para cultivar la tierra y que la gente fuera productiva. Pero lo tercero es que él inventó instrumentos que no existían. ¿Quién le regaló el diseño de los instrumentos que no existían? Dios. Dios le dijo a Moisés: haz conforme al modelo que se te ha mostrado, y lo llevó al cielo y le mostró el tabernáculo. Así es la música. El origen de la música está en el cielo. Satanás la cogió porque él sabe el poder de la música. Él era el que administraba la adoración en el cielo. Usted dice: ay, pastor, y esa cancioncita, ¿qué tiene de malo? ¿No es que es toda linda? Medite, ¿quién la compuso? ¿Quién le puso la música? Y mire bien, estrofa tras estrofa, ¿qué dice? ¿Y qué espíritu de usted de oírlo y de oírlo y de oírlo le está generando depresión, angustia, tristeza, rebelión? Lea, lo que sea. Lo que sea. Pero tú tienes que entender que la trompeta espiritual te suene para que la gloria de Dios llene tu vida. La gloria de Dios. Si usted sabe en un momento que no sabe ni orar, porque usted no quiere abrir su boca para decir bobadas porque anda mal, entonces ponga alabanza y adoración de hombres y mujeres ungidos por Dios, salmistas de Dios, que usted pregunte su testimonio y diga: Dios, esta canción, esta adoración, esta alabanza, ayúdenos a orar por estos muchachos. Hay un proyecto de grabar un CD, pero eso es un reto muy grande, de tiempos, de costos, de muchas cosas, de obstáculos que el mismo enemigo pone, porque va a ser una herramienta de bendición para miles y millones de personas. Pero usted tiene que tener un entendimiento. Usted no puede mirar y decir: ay, pero entonces ya uno no puede ni oír música. Pues es que si pones ese estilo de víctima, lo que te estamos es enseñando que tu espíritu se despierte para discernir cosas que otros no disciernen, y tú entenderás el poder de la alabanza y la adoración para que la gloria de Dios venga sobre tu vida. ¿Estamos acá? Mi invitación: lleguen temprano. Lleguen temprano a la adoración y a la alabanza. Mire, eso no es para que cuatro boleros y 3 bailables mientras llegan los que llegan tarde. No, no es así. La adoración es para que la gloria de Dios baje, el corazón, la mente, el espíritu de las personas. A mí me impactan los miércoles. Una canción entonamos los miércoles, y me impacta que solo con una canción, con una guitarra, prepara el ambiente de la academia. En una canción, 5 o 10 minutos. Y ahí se ve el poder de la alabanza. Ahí se ve, usted llega ajetreado, viene del trabajo, salió a las 4 o 5 de la mañana, todo el día hizo y vino y se amargó todo el día porque no se había memorizado los versículos, y entonces llegó todo angustiado, lleno de miedo, y entra en la alabanza y la adoración y todo cambia. ¿Es así o no? Es igual cada vez que nos congregamos. Deje en su casa, ponga alabanza, ponga adoración, en vez de poner tragedias tras tragedias tras tragedias, y usted diga: bueno, y deme el informe, y solo hay malos informes. Ponga alabanza y adoración y olvídese un ratico de eso. Y si no tiene palabras para orar, pues no ore, pero adore y alabe al Señor. Que la trompeta de la adoración permita que la gloria de Dios, dice que ellos no podían ministrar a causa de que la nube, la gloria de Dios había llenado la presencia. Cuando los cantores, yo no sé si ustedes hacen esas tareitas para edificarse, 120 trompetas sonando. Mire, hermanos, ahí cualquiera con razón dice que la tierra tembló ese día que Salomón consagró el templo. Siguiente ocasión: ¿para qué sirve la trompeta? Para proclamar los tiempos. Y en esto Dios nos ha venido guiando tal vez hace unos 12 años para acá, empezando por su pastor,
Tuve que empezar a entender qué significa los tiempos de Dios, ir en otro canal, volverme a las fiestas bíblicas, entender que Dios tiene un calendario, Dios tiene una manera de contar los días. Dios no tiene un calendario solar, Él tiene un calendario lunar. Así es que se cuentan los días, los meses, los años, que hay festividades, que el Shabbat. A mí me impactó eso de los tiempos, que en el templo, cuando el templo estaba construido, había un letrero en el templo cuando las personas llegaban a celebrar el Shabbat y decía, gracias por venir, escuchaste el sonido del shofar para venir a adorar a Dios. O sea, el congregarse es porque usted conoce los tiempos, cuál es el día de reposo, cómo se cuentan los días, o sea, cómo se cuentan las diferentes festividades. Y yo escucho personas que todavía, como dicen los mexicanos, no les ha caído el 20. No han entendido, y esto no es un fanatismo, y no es que nos volvamos judaizantes como algunos dicen, y ahora entonces vamos a hacer aquí cosas locas. Nada, aquí usted no ve cosas locas. Aquí somos sobrenaturalmente naturales y queremos tener un estilo de vida que agrade a Dios. Pero mire lo que dice el Salmo 81, versos 3 y 4. Esto se lo dedico. Tocar la trompeta, dice la palabra. ¿En dónde? En la nueva luna. ¿Qué era la nueva luna? El mes. ¿Cuándo era la nueva luna? El mes. O sea, la palabra en hebreo luna y mes es la misma, ya les he dicho. En el día señalado, van dos, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. O sea, cuando yo empecé a estudiar sobre las festividades, sobre los Moedín, que están en Génesis 1:14, dice la palabra de Dios, y Él creó la lumbrera mayor, el sol, y la lumbrera menor, la luna, para que señoreasen sobre los días, sobre los meses y sobre las diferentes estaciones. Esa palabra estaciones es Moed, que en plural es Moedim, que eran las festividades. Por eso estos tiempos son tan proféticos. Estamos en estos 10 días que llaman los expertos estudiosos en la Biblia los grandes días del dolor de Jacob. Es el duelo entre las trompetas y el Yom Kippur. Es el día en que las puertas del Yom Kippur se van a cerrar. Es el día del cara a cara con Dios. Ese día lo que fue. Estamos en esos 10 días. Y yo digo, Dios, que la humanidad pueda entender tus tiempos, porque tú nos adviertes de muchas maneras. Ahora, ¿cómo sigue hablando Dios? ¿Por tu reloj suizo o japonés? No, por el sol y la luna sigue hablando Dios, y las estrellas. Es la manera en que Él quiere que aprendamos. Por eso dice, tocar la trompeta primero en la luna nueva, 2 en el día señalado, o sea, en el día del Señor, y en la fiesta. Son 3 ocasiones. Usted sabe que cada vez en el mes de Elul, que eran los 40 días del Techubá, ¿se acuerdan que enseñamos sobre eso? Todos los días, a la primera hora se tocaba la trompeta para que el pueblo entendiera, oiga, pilas, estamos examinándonos, estamos cambiando estilo de vida. Yo espero que esto no le diga, oiga, en Global me enseñaron una cosa. No se trata de que en Global le enseñamos, de que pusimos por obra, de que hubo un tiempo en que su vida se examinó a la luz de Dios, de que hubo un tiempo en que el Espíritu Santo te dio una convicción de pecado que tú nunca antes había tenido, que tú tenías una manera de ser que de pronto desagradaba, incomodaba a los de tu misma casa y tú ni te dabas por enterado, pero en este tiempo reaccionaste y dices, oiga, sí, yo no hablo con nadie, yo no abrazo a nadie, yo no me comunico con nadie, yo llego como un tarugo y me meto a la habitación. Algo tendré que cambiar, ¿no? Porque ahora estamos contendiendo, porque ahora estamos buscando hacer cosas ilícitas. Entonces, en estos días señalados, tenemos que entender realmente que Dios quiere hacer un propósito con nosotros. Y luego viene la fiesta del Sukkot, después del 15 del 7º mes, una gran fiesta de los tabernáculos, que es una fiesta profética que tiene que ver con el milenio en el que vamos a estar aquí reinando con el Señor Jesús. Todo en la Biblia tiene un propósito y un sentido. ¿Estamos acá?
Espero que usted diga: Dios, enséñame a contar los tiempos. Enséñame a entender los tiempos de la manera en que tú los entiendes, Dios. Yo quiero saber, Señor, en qué calendario estamos, en qué época del año estamos. Escúchame esto: según tu edad, ¿en qué época de tu vida estás? Yo el otro día enseñé sobre entender las edades. Yo vi el miércoles que les dije que yo estaba contento porque ya iba a llegar a cumplir 60 años, porque a partir de esa edad, según la Biblia, te empiezan a pedir consejo. Cuando sé que muchos desde los 30 se deprimen porque ya son viejos. Y yo le digo, yo en serio, yo me fui esa noche, el miércoles, a la casa y le dije: gracias, Padre, porque yo también hubiera estado deprimido si no hubiera aprendido a contar los tiempos como tú los cuentas. Yo aprendí a contar los tiempos como Dios los ve. Entonces la ancianidad, tanto que le enseñaba a mis hijos que la palabra viejo o anciano en el hebreo significa confiable, digno de confianza. Y el Padre, dice la Biblia, delante de las canas te inclinarás. Un respeto por los ancianos, pero un respeto que los ancianos se ganen porque son sabios, porque son entendidos. Que los jóvenes sepan en qué edad de la vida están. Si tú estás de los 20 en adelante, hermano, estás para que te las guerríe todas. Mejor dicho, usted puede dormir media hora al día. O sea, usted tienes que salir adelante en la vida. Y eso que nada, que es que yo tengo 20 y ya me da miedo todo. No, usted está en la época de salir a la guerra según la Biblia. A los 30 años es la época en que tenemos una autonomía, una independencia. Era la época en que los reyes eran ungidos, los levitas podían empezar a ministrar, los sacerdotes podían empezar a ministrar. Antes de los 30 no se lo permitían porque le faltaba madurez. Que usted llegó a los 40, es el primer corte. Cada 40 años Dios nos hace un corte porque es un tiempo de prueba. ¿Cómo fuimos probados a los 40 años? Pastor, ya me probé. No, estoy a punto de que me prueben. Bueno, estás a 20 años de que te prueben, estás a 10 años de que te prueben, ya te probaron. O sea, ¿cómo vamos en la vida? Pero con gozo, con ánimo, sabiendo que la vida en el Señor va creciendo de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Me lo están recibiendo? Pero si usted entiende los tiempos, si usted dice: no, eso es muy difícil. A mí me impacta que hay personas que ya no le dan empleo porque tienen 40 años y son muy viejos. Digo, pero ¿en qué mundo estamos, Dios? Entonces miren el reto que tenemos es ir contra todo un sistema que nos dice que a los 30 tú no sirves para nada, que a los 40 tú no sirves para nada, y a los jóvenes a los 20 tampoco sirven para nada. Entonces, ¿a qué edad de la vida sirvo? Y a los 50 ya tengo que estar pensando en jubilarme, y a los 60 me tengo que sentar ahí para hacer estorbo a la familia. Eso no es bíblico. ¿Pero por qué? Porque no entendemos los tiempos de Dios. Usted tiene que decir: Dios, ¿cómo son tus tiempos? ¿Cómo cuento los días? ¿Cómo cuento las semanas? Cuando tú empiezas a estudiar, mírame acá, la historia de cómo se nombran los días: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, te das cuenta que el único día que está con nombre es el sábado, que se llama el Shabbat. Lo demás se llamaba el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día, Shabbat. Y todos los otros nombres fueron luego impuestos para adorar a dioses paganos. Entonces tú dices: Dios, enséñame esas cosas para yo ser libre de tantas incertidumbres de la vida, tantas confusiones de la vida. Amén. Lo siguiente para lo que sirve la trompeta es para anunciar la venida del Señor Jesús. Libro de Mateo, escriban por favor. El tiempo o la trompeta sirve para anunciar la venida del Señor Jesús. Mateo capítulo 24, verso 29 al 31 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará, escuchen, sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué tan consciente eres tú de que el Señor Jesús regresa? ¿Qué tan consciente eres tú de que el Señor Jesús viene por un pueblo santo, puro, sin mancha y sin arruga?
¿Qué tan consciente eres tú de que somos escogidos como una novia ataviada para unas bodas? ¿Qué tan consciente eres tú de que Jesús viene por un pueblo que va a ser su esposa? ¿Estás tú en un sistema religioso? ¿O estás tú todos los días preparándote para cuando Jesús venga? Yo les decía el otro día, a mí me impactan las novias. Yo he visto testimonios de novias que van y escogen un vestido, generalmente 1 o 2 tallas menos de las que ellas son, y van y se meten en ese vestido. Se meten textualmente, porque no son de esa talla y dicen, no, pero yo quiero estar delgadita ese día. Y se meten en ese vestido, así a los 2 meses ya no exista ni sombra de lo que es del peso que entró en el vestido. Entran en dietas, ayunan a la fuerza. ¿Sí o no? ¿Han visto ese testimonio? Yo conozco mucho. Yo me acuerdo en Estados Unidos una señorita, yo le decía, Clara, pero ella no es la que hemos conocido por años. Dijo, no, es que se puso en dieta de ayuno para entrar en una talla no sé qué que se metió. Le dije, no, pero casi que se mete un harakiri ahí para. Pero lo único que ella hizo, ¿qué fue lo que ella hizo durante esos meses previos a la boda? Prepararse. ¿Para qué? Para la boda. ¿Usted sabe cuál es el centro de nuestro caminar diario con el Señor? Prepararnos para unas bodas. Deje de pedir con seriedad, pastor, ¿está bien rumbear en la noche o rumbear en la madrugada? Esas son las consejerías profundas. Pastor, ¿de mi novio me dejo manosear poquito o harto? Yo he escuchado testimonios de hombres que llegaron aquí y dicen, pero gracias a Dios no adulteré. ¿Por qué no adulteró? No, pues porque no me acosté. ¿Y qué dice la Biblia? Solo con mirar ya adulteraste. ¿Tú cómo te estás preparando? ¿Tú tienes ese concepto de preparación? Cuando hay evaluación, ¿tú te preparas, sí o no, para una evaluación? ¿O te preparabas para una evaluación? ¿Tienes alguna entrevista? ¿Se va despeinada a la entrevista? ¿Se van despeinadas a la entrevista? No, ni nosotros los que tenemos estos caballos abundantes nos vamos despeinados a la entrevista. ¿Por qué? Porque nos preparamos para la entrevista. Entonces mi pregunta es, tu trompeta espiritual, tu sensibilidad espiritual, tú cada vez que vas a hacer un negocio y te proponen una cosa así que como que no suena mucho y tú dices, no, pero esto me daña el vestido de las bodas. ¿Sabe que Jesús dejó escrita una parábola sobre esa? Que él dice que él entró y encontró un tipo y dice, ¿qué hace usted aquí que no está vestido para las bodas? Y lo mandó sacar. ¿Usted va a esperar a ese día? ¿Que lo saquen de las bodas? Todo el concepto espiritual, si hay un despertar real, es qué tanto tú te estás preparando para la boda. No se trata de que si sí o si no, porque todo lo prohíben. Mandar esos mensajes por WhatsApp, todos obscenos, coquetos. ¿Cómo te estás preparando para la boda con eso? Entonces no hay un despertar espiritual en el pueblo, porque no hay una conciencia, es mentira. Yo creo, Maranata, Maranata, que Jesús venga ya. Mentira, no te has preparado. Yo de ti no hablaba esas bobadas porque te van a encontrar y no vas a poder entrar a las bodas. Te vas a caer por fuera. Tiene que haber una conciencia todos los días. Tus relaciones familiares, tus relaciones interpersonales, como tú las manejas, ¿quiere decir que tú eres la novia santa? ¿Cómo tú manejas tus relaciones? ¿Cómo tú manejas tus finanzas? ¿Cómo tú manejas tu matrimonio? ¿Cómo tú deshonras a tus padres? ¿Cómo tú tienes cosas de mentira, de engaño? ¿Cuántos acá tienen una vida de apariencias, caretas? Que desde niños en sus casas les enseñaron a poner cara de hipócritas.
¿Tú crees que con esa cara te estás preparando para las bodas del Rey de Reyes y el Señor de Señores, que todo lo conocí? No, no hay un entendimiento espiritual. No hay un discernir espiritual. No se trata de que tú vengas y te sientes acá. Porque es que la vida no es aquí 2 horas el sábado. ¿Cuántas horas pasas en el trabajo? Ahora más que en la casa generalmente. ¿Me lo estás recibiendo? Espero que haya un despertar. Eso se trata. ¿Esto me está preparando para las bodas? ¿Está limpiando mis vestiduras o le está poniendo manchas a mis vestiduras? Siguiente razón para que sea la trompeta: para levantar los muertos. ¿Y por qué quise hablar de levantar los muertos? Porque es una condición espiritual. Repito, cuando Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, les dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿Cuál era nuestra condición? Muerte. Porque la paga del pecado es muerte, no hay otra. Todos. ¿Y cuántos pecamos? Todos. Por cuanto todos pecamos, hay muerte. Entonces, ¿qué es lo que nos resucita? La trompeta espiritual de Dios. Vuelvo a las consejerías. 30 pasos para ser libre del pecado. No, pues que despierte y haya una conciencia de pecado, por favor. Por favor. Cada vez que uno escucha casos de consejería dice, pero venga, ¿no vamos a tener que levantar un policía para cada miembro de la congregación? De ninguna manera, por favor. ¿Usted cree que nuestra labor de líderes, de pastores, es ir a sus casas todos los días y estarles vigilando cómo se comportó usted en el Transmilenio? Hizo trampa en el examen de la universidad, entonces nos va a tocar levantar aquí a 1,200 jóvenes para ir a donde 1,200 muchachos a que los acompañen a las universidades. No. Es una conciencia de que hay que salir de la muerte del pecado, por favor. Mire lo que dice la palabra en el libro de Corintios, primera de Corintios capítulo 15, versos 51 al 55. He aquí os digo un misterio. No todos durmieron, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final, ¿qué? Trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que este corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué es lo que a ti te está causando muerte espiritual? Eso tiene que morir. Y tiene que haber una resurrección espiritual. Dejar el pecado solo lo puede el poder de la trompeta espiritual de Dios, que suene y nos diga: eso está mal, y tú te arrepientes y lloras tu pecado y nunca más lo vuelves a cometer. Sales de la muerte espiritual a una vida de resurrección espiritual. Es necesario, y así ocurrirá textualmente con nuestros cuerpos. Aquellos que hayan dormido con el Señor Jesús serán resucitados y sus cuerpos serán levantados en cuerpos incorruptibles. Pero apliquemos esto a la vida espiritual. ¿Qué cosas corruptas hay en tu vida, en tus genes, en tus generaciones, que tú tienes que ponerte la meta de erradicar por el poder de la resurrección? Todos traemos herencias corruptas, corrompidas. Solo el poder del Espíritu de Dios y que la trompeta de Dios nos suene. Pero si usted cree que es santo, puro, el único que es santo y justo es Él. Su sangre es santa y pura. Su muerte y su resurrección son las que nos tienen a nosotros con esperanza de vida. ¿Qué cosa corrupta hemos permitido? Mire, yo veo personas y familias laxas con el pecado en sus casas.
falta celo de Dios, falta honestidad de Dios. Yo conozco padres y madres que saben que sus hijos escuchan música mundana y vienen a la congregación y nunca les han exhortado. ¿Por qué? ¿Por qué permites tú, como hombre o mujer de la casa, en tu casa que se escuche música corrupta? Explíqueme por qué. Porque hay muerte, porque no hay sensibilidad a las cosas santas. Tienes que decirle: Dios, estoy permitiendo la corrupción. Y dice: para que esto corruptible se vista de incorrupción. Eso es una vida, que suene la trompeta de Dios, que haya una sensibilidad. Bienaventurado aquel varón que no se sentó en silla de escarnecedores. Usted no puede estar compartiendo todos los días 5 o 6 horas con gente chismosa, violenta, vulgar. No quiero decir que dejes de trabajar ni que dejes de estudiar, pero tú no puedes tener un grupo de amigos de coinonía para ver cosas y hablar cosas vulgares, porque entonces la muerte está todavía en tu vida. ¿Estamos acá? Pero también dice que se debe usar la trompeta para ser arrebatados. Y dice la Biblia en primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 al 18: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Escuchen, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángeles y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Jesús resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente, naxal, un arrebatamiento fuerte, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. También eso ocurrirá textualmente. El orden es: los que durmieron se levantarán primero, los que hayamos quedado nos encontraremos en la nube. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Ahora apliquemos eso a la vida espiritual. ¿De dónde tú necesitas que Dios te arrebate? Te lo explico de esta manera: ¿de dónde necesita que Dios te saque? De pronto te tiene que sacar de un lugar físico, textualmente, porque ese ambiente donde estás es tu corrupción, y Dios te tiene que mover de ahí. ¿Por qué tuvo que mover a Abraham de su tierra y de su parentela? Porque era una tierra pagana. Pero hay gente que no. Decimos los colombianos: no se pellizcan, no sean por entendidos. ¡Ey, muévete de ahí! Muévete de ahí, de ese lugar. ¿Qué haces en ese lugar? ¿Qué haces con esas compañías? ¿Cuánto insistimos a los jóvenes que se ennovian? ¿Ese noviazgo es bendición? ¿Te va a levantar o te va a traer a la misma condición de toda tu familia? Los negocios, las sociedades que se hacen. Dios te tiene que arrebatar. Y usted no puede entrar en depresión y llorando diciendo: ay, no, es que mi prima del alma. Sí, pero su prima del alma era la que siempre la aconsejaba mal. Dios te tiene que arrebatar del lado de tu prima, o de tu primo, o de tu tío, o de tu amigota, o de tu amigote. A muchos los tiene que mover del barrio, porque en el barrio era donde pasaba siempre, donde el jíbaro. Si usted sigue pasando por la cuadra donde usted consumió 10 años al mismo jíbaro, ¿usted cree que está haciendo algo? No, tarde o temprano el jíbaro que lo conoce hace 10 años lo va a hacer caer otra vez.
Pero no somos conscientes de que hay un arrebato espiritual. ¿Por qué no somos conscientes? Porque no hay un despertar espiritual. Y termino con esto. Alguien que me ayude, por favor, con la administración. El capítulo 8 y 9, para establecer juicios, para establecer los juicios. Aquí no tengo el tiempo, solo lo voy a enunciar. Los juicios de Dios comienzan con las 7 trompetas que suenan en el libro de Apocalipsis. Dice el 8:1, cuando abrió el 7º sello se hizo silencio en el cielo por media hora y los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios se les dieron 7 trompetas. Y salieron los ángeles, dice el primer verso 7, el primer ángel tocó la trompeta, hubo granizo y luego fuego mezclado con sangre, fueron lanzados sobre la tierra. La tercera parte de los ángeles y de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Verso 8, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Verso 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de agua. Y el nombre de la estrella es ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Verso 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo en la noche. Capítulo 9:1, el quinto ángel tocó la trompeta. Vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo y del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió el humo del pozo como humo de gran horno. Verso 13, 9:13 dice, el sexto ángel tocó la trompeta y una gran voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y en el 11:15 el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Jesús, de su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que tienen nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyeron la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto que se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y gran granizo. Este tema a la humanidad no le gusta escucharlo y mucho menos al mundo cristiano. Pero la trompeta sonará para los juicios de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia de los juicios de Dios? Son justos y verdaderos. Y la sociedad quiere vivir como le parece, sin entender que hay juicios y que el final de la película es que empezarán a sonar las trompetas y vendrán todas estas catástrofes. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a pedirle a Dios un milagro de sensibilidad espiritual.